Hola, bienvenidos a esta capacitación acerca de la prevención del abuso sexual infantil. Gracias por estar aquí hoy, porque hablar de este tema no es fácil, pero es necesario, urgente y profundamente humano. Hoy vengo a compartir un mensaje que puede salvar vidas. Un niño no puede defenderse solo. Nuestro silencio también los agrede. Esta conferencia tiene un propósito muy claro. Comprender qué es el abuso sexual infantil, reconocer sus señales, entender nuestros deberes y aprender cómo prevenirlo. No se trata de generar miedo, sino de generar conciencia, coraje y herramientas. ¿Qué es realmente el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil no es solo un acto físico. Es cualquier actividad sexual impuesta, manipulada o inducida a un niño o niña por parte de un adulto o un adolescente en posición de poder. Incluye tocamientos inapropiados, penetración o acceso carnal, mostrar los genitales a un niño, mostrar o pedir fotos, videos o material sexual, conversaciones sexuales, exhibicionismo, pornografía infantil, manipulación emocional con contenido sexual. Y quiero enfatizar algo que solemos olvidar. No siempre hay contacto físico. Puede ocurrir en el hogar, la escuela, la iglesia, redes sociales o cualquier espacio cotidiano. Nunca es culpa del niño. El agresor siempre es responsable. Explotación sexual comercial. La explotación sexual ocurre cuando un niño es usado sexualmente a cambio de dinero, regalos o favores. Incluye prostitución infantil, turismo sexual, pornografía, tráfico con fines sexuales. No hay forma de justificarlo. No existe consentimiento válido cuando se trata de un menor. Un niño nunca puede elegir ser tratado como mercancía. 4. Enseñar reglas de seguridad corporal. Las 3 reglas básicas, claras y memorables. No tocar. Nadie puede tocar tus partes íntimas. No mostrar. Tú no debes mostrar tus partes íntimas a nadie. No guardar secretos sexuales. Si alguien te pide mantener un secreto de este tipo, debes contárselo a un adulto de confianza. Los agresores suelen apoyarse en el silencio y la vergüenza. Enseñar a no guardar secretos rompe ese mecanismo. 5. Hablar del consentimiento desde pequeños. Frase clave. Puedes decir no, incluso a un adulto. Esto incluye rechazar abrazos o besos si no quieren, alejarse si algo los hace sentir incómodos, no hacer cosas que les generen miedo o dudas, aunque se trate de un amigo de la familia. Cuando forzamos a un niño a dar un beso o abrazo, le enseñamos que su cuerpo no le pertenece. La cultura del consentimiento empieza en el hogar. Diferencia entre pedofilia y pederastia. Antes de continuar, pongamos en claro estos conceptos. Estadísticas que nos obligan a actuar. Según la OMS, 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. En Colombia, Medicina Legal reporta más de 18,000 casos al año. Pero estas cifras representan solo una parte. Muchos casos no se denuncian por miedo, vergüenza, manipulación o porque la familia no cree en el niño. El silencio es el mejor aliado del abusador. ¿Quiénes agreden? Perfil del victimario. La mayoría de los abusadores no son desconocidos. Son personas cercanas, familiares, parejas de los padres, profesores, entrenadores, vecinos, líderes religiosos, amigos de la familia.
Características frecuentes. Ganan la confianza del niño. Ganan la confianza de los adultos. Ofrecen regalos, permisos, atenciones. Buscan estar a solas. Manipulan emocionalmente. Piden guardar secretos. El abuso sexual infantil casi siempre es un delito que ocurre en silencio y en contextos de confianza. Antes de continuar, pongamos en claro estos conceptos. Pedofilia. Atracción sexual hacia menores. Es una parafilia, un trastorno. No necesariamente implica acción. Pederastia. Es el abuso sexual cometido contra un niño. Es un delito. No todo pedófilo abusa, pero todo pederasta es un delincuente. Prevención. Acciones concretas para familias. La prevención del abuso sexual infantil empieza en casa. No requiere ser experto, pero sí estar presente, informado y alerta. Estas son acciones concretas que toda familia puede aplicar. 1. Supervisar quién cuida a los niños. No todas las personas que parecen de confianza lo son. Siempre pregúntate, ¿es una persona estable emocionalmente? ¿Ha tenido comportamientos inapropiados o demasiado afectuosos? Cuando están con mis hijos, ¿puedo verlos, escucharlos o monitorearlos? Evita dejar a los niños con adultos que recién conocen, a solas durante largos periodos, en espacios cerrados sin supervisión. La regla general es simple. La confianza no reemplaza la supervisión. Observar cambios emocionales y de comportamiento. Los niños rara vez dicen «me abusaron». Ellos lo expresan con cambios bruscos de humor, miedo a dormir solos, pesadillas, irritabilidad o tristeza persistente, retrocesos, mojar la cama, chuparse el dedo, evitar a ciertas personas, dolores de cabeza o estómago sin causa médica, alteraciones en el rendimiento escolar. Los cambios emocionales son señales de alerta que nunca deben ignorarse. Frase final para enseñarles. Repítela como un mantra, clara y directa. Tu cuerpo es tuyo, nadie puede tocarlo, verlo ni tomarle fotos. Y si alguien te hace sentir incómodo, vienes y me lo cuentas. Consejos prácticos para docentes. La escuela es un espacio decisivo para la detección y prevención del abuso sexual infantil. Los docentes son, después de la familia, quienes mejor conocen a los niños, quienes notan cambios y quienes pueden actuar a tiempo. Estas recomendaciones buscan fortalecer su rol protector. 1. Establecer reglas claras de interacción con los estudiantes. Desde el inicio del año escolar deben quedar definidas normas como nunca permanecer a solas con un estudiante en aulas, baños, bodegas o salones cerrados. Siempre mantener puertas abiertas o espacios visibles. Evitar sentar al niño en las piernas, abrazarlo de forma prolongada o permitir que se sienten en su regazo. Evitar compartir dispositivos personales, celular, computador, sin supervisión. Estas reglas protegen a los niños y también al docente, evitando malentendidos o riesgos. Mensaje para el aula. Aquí todos nos respetamos. Los espacios son abiertos y seguros para todos. 2. Evitar el contacto físico innecesario. El afecto es parte del proceso educativo, pero debe ser seguro y respetuoso. El contacto físico con los alumnos debe ser breve, una palmada, un saludo. No íntimo, nunca muslos, cintura, espalda baja, pecho. No exclusivo, no elegir favoritos. No a puerta cerrada. Evitar masajes, caricias, cosquillas, levantar al estudiante, juegos físicos, cariños especiales o abrazos privados. El contacto físico inapropiado es una de las señales más tempranas de grooming, aunque se presente como cariño o atención. 3. Observar señales de alerta en la conducta de los niños. Los docentes son quienes con mayor facilidad pueden notar cambios como aislamiento repentino o miedo a participar, disminución del rendimiento académico,
Cambio drástico en personalidad, retraimiento o agresividad. Regresiones, orinarse en la ropa, miedo a la oscuridad. Lenguaje sexualizado, juegos o dibujos fuera de lo común. Miedo o rechazo hacia un adulto específico. Evitar ir al baño escolar o quedarse a solas. Cuando un niño dibuja genitales de forma repetitiva, habla de secretos con adultos o menciona que alguien le toma fotos, esos detalles nunca deben ignorarse. Recordatorio: los niños hablan a través de sus conductas, tanto como con palabras. 4. Documentar cualquier situación sospechosa. Todo docente debe protegerse y proteger al niño mediante registros claros. Fecha y hora del comportamiento observado. Palabras exactas del niño, entre comillas. Descripción objetiva, sin juicios. El niño dijo, se observó. Personas presentes. Acciones tomadas. Informar al orientador, coordinador, etc. La documentación evita errores, protege al docente de acusaciones injustas y facilita la intervención de las autoridades. Nunca confrontar al presunto agresor. Nunca intentar investigar por cuenta propia. 5. Activar rutas escolares de atención inmediatamente. Cada institución educativa tiene una ruta oficial de actuación frente a la sospecha o indicios de abuso sexual. Los pasos generales son: informar al orientador escolar o coordinador de convivencia. Contactar a los padres o acudientes si no están relacionados con el sospechoso. Notificar al ICBF, Comisaría de Familia o Policía de Infancia. Registrar la situación en el sistema interno de convivencia. Proteger al niño mientras las autoridades actúan. La ley en Colombia exige denunciar en 24 horas. No es opcional, es un deber. 6. Enseñar educación sexual acorde a la edad. La educación sexual no sexualiza a los niños. Los protege porque les da lenguaje correcto para nombrar su cuerpo, conocimiento sobre límites y consentimiento, identificación de situaciones riesgosas, confianza para pedir ayuda, actividades útiles, enseñar el nombre real de las partes del cuerpo, no apodos, explicar la diferencia entre toques buenos, toques malos y toques secretos, hablar de las emociones, miedo, incomodidad, confusión, explicar que ningún adulto puede pedirle secretos sobre el cuerpo. Un niño informado es un niño más difícil de manipular. 7. No desestimar frases como, profe, no quiero estar con él. Este tipo de frases son alertas tempranas. Nunca deben ser minimizadas con respuestas como, no exageres, debes respetar a los adultos, seguro estás malinterpretando. Lo correcto es preguntar con calma, ¿qué ocurrió que te hizo sentir incómodo? Observar lenguaje corporal, miedo, temblor, llanto, evasión. Notificar al orientador para una entrevista segura. Documentar. Activar rutas si es necesario. Un niño puede no tener el vocabulario para explicar el abuso, pero sí tiene el instinto de huir de quien lo lastima. Si un niño lo dice, el adulto debe escucharlo. Docentes. Ustedes ocupan un lugar privilegiado en la vida de los niños. Son su guía, su modelo, su voz de orientación. Pero muchas veces también se convierten en la primera persona a la que un niño acude cuando algo no está bien. Y quiero que recuerden algo con absoluta claridad. Ustedes pueden ser el puente entre el silencio y la protección. Para un niño, hablar del abuso es casi imposible. Están confundidos, tienen miedo, sienten culpa sin merecerla. A veces no encuentran las palabras, pero sí buscan miradas seguras. Y esa mirada suele ser la del maestro. Muchas veces, la primera persona en sospechar es un maestro. Ustedes conviven con los estudiantes día tras día. Detectan cambios, silencios, retraimientos, miradas que dicen más que 1000 frases. Lo que para alguien externo puede pasar desapercibido, para un docente es un algo no está bien. Y ese algo puede ser la señal que salve una vida. Su intervención puede detener meses o incluso años de abuso.
Un solo reporte oportuno puede romper el ciclo del agresor. Puede proteger no solo a ese niño, sino a otros que quizás también están en riesgo. Una acción valiente, una llamada, un registro, una denuncia puede cambiar la historia completa de una familia. Entiendan esto con fuerza. Un maestro no solo enseña matemáticas, lenguaje o ciencias. Un maestro protege, advierte, sostiene, acompaña y, en muchos casos, salva. La prevención comienza con 3 gestos sencillos pero poderosos. Observar. Mirar más allá de lo académico. Ver señales, escuchar silencios, prestar atención a lo que no se dice. Poner límites claros. Crear espacios seguros, relaciones profesionales, normas visibles y coherentes que impidan riesgos. Actuar sin demora. No esperar a ver si es grave. No pensar, seguro no es nada. No minimizar la intuición. La claridad y la rapidez son las mejores aliadas para proteger a un niño. Docentes, ustedes no solo forman cerebros, forman futuros. Y un niño que se siente protegido aprende mejor, se desarrolla mejor y confía más en el mundo. Cada niño que ustedes cuidan, orientan y protegen se convierte en un adulto más sano, más seguro y más libre. Gracias por ser parte de la red que sostiene la infancia. Gracias por su responsabilidad, por su compasión y por su valentía. Gracias por no mirar hacia otro lado. Porque cuando un maestro actúa, la infancia respira. Ahora procederemos a estudiar 3 casos reales. Antes de pasar a los 3 casos reales que quiero compartir con ustedes, es importante entender por qué los analizamos. Hablar de abuso sexual infantil es complejo, incómodo y doloroso, pero necesario. Y estos casos no están aquí para generar miedo, sino para abrir los ojos. Los casos que veremos a continuación cumplen 3 propósitos esenciales. 1. Ayudan a reconocer patrones de riesgo. Los abusadores no operan al azar. Generalmente siguen estrategias, crean confianza, buscan silencios, aprovechan espacios privados y manipulan emociones. Ver estos ejemplos nos permite identificar señales concretas, no ideas abstractas. 2. Nos muestran que el abuso no ocurre solo en otros lugares. Pasa en entornos familiares, deportivos, escolares, religiosos, recreativos. 3. Nos recuerdan que la intervención temprana cambia destinos. En cada historia hubo una persona, un docente, una madre, una profesora que se atrevió a ver, escuchar y actuar. Gracias a eso, niños fueron protegidos y agresores fueron identificados. Por eso, quiero invitarles a escuchar estos casos con atención, no solo como relatos, sino como herramientas, no solo como historias, sino como advertencias, no solo como situaciones ajenas, sino como escenarios posibles que podemos prevenir. Cada caso ofrece una lección clara. Cada detalle sirve para aprender algo práctico. Cada historia nos muestra que sí es posible proteger a tiempo. Con esa mirada, vamos a conocer los 3 casos. Caso 1. El entrenador favorito. Laura, de 10 años, era una niña tímida, pero muy dedicada al deporte. Tenía un talento natural para correr, y su entrenador, un hombre joven, amable y muy querido por los padres, se convirtió rápidamente en una figura importante en su vida. Siempre la elogiaba, destacaba su disciplina y decía que ella tenía un gran futuro en el atletismo. Esto hacía que Laura se sintiera especial, distinta, elegida. Con el paso de las semanas, el entrenador empezó a tener gestos extra con ella. Después de las prácticas, la invitaba a comprar helado o a dar caminatas cortas para hablar de su progreso. Laura se sentía feliz con tanta atención, y su mamá, que veía al entrenador como una figura respetable, no sospechaba nada. Luego comenzaron los pequeños secretos. Detalles como: no le digas a tu mamá que te compré helado, no quiero que piense que te consiento demasiado. Y más adelante: no cuentes que te quedaste conmigo practicando un rato más, es nuestro tiempo especial.
La manipulación avanzaba en silencio. Un día, el entrenador le dijo que quería inscribirla en un concurso deportivo y que necesitaba unas fotos especiales para el proceso. Le pidió que se tomara las fotos en su casa y se las enviara por mensaje. Laura sentía miedo. Algo en su corazón le dijo que aquello no estaba bien. Esa noche, sin tener claridad total, se acercó a una profesora en el colegio y le dijo: «Profe, mi entrenador me pidió unas fotos, pero me dio miedo». Esa simple frase activó todo. La profesora informó al equipo de orientación y la denuncia se hizo ese mismo día. La investigación reveló que el entrenador llevaba meses manipulando a Laura y que lo hacía con otras 4 niñas más. Lección: los abusadores rara vez empiezan con violencia. Empiezan con elogios, confianza, regalos, favores y secretos. Caso 2. El primo mayor. Daniel, de 8 años, era un niño alegre, curioso, amante de los videojuegos. Siempre esperaba con emoción las reuniones familiares, especialmente porque allí podía jugar con su primo de 16 años, un adolescente que todos consideraban tranquilo, responsable y muy bueno con los niños. Al principio todo parecía normal: jugar videojuegos, reír, compartir tiempo juntos. Pero poco a poco, el primo comenzó a invitarlos siempre a su cuarto, cerrando la puerta para que nadie los interrumpiera. Dentro de ese espacio privado empezó todo. Primero fueron juegos diferentes, luego empeoró todo lo que Daniel no entendía. El primo le decía: «Así jugamos los grandes, tú ya estás creciendo. Si cuentas algo, se van a enojar contigo y no te van a dejar jugar más». Daniel, confundido y asustado, guardó silencio. Con el tiempo, empezó a cambiar. Dejó de reír tanto. Comenzó a mojar la cama, algo que ya había superado hacía años. No quería ir a las reuniones familiares. Se quejaba de dolores de estómago antes de cada visita. Sus notas bajaron sin explicación. Su maestra, que lo conocía bien, notó el cambio. Un día, mientras él lloraba sin razón aparente, le dijo con dulzura: «Daniel, algo te está pasando. No tienes que decirme todo, pero dime si alguien te hizo sentir mal». Eso fue suficiente. Daniel no pudo decir mucho, pero dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. «Fue mi primo». La maestra informó inmediatamente a la orientadora y a la madre. La familia hizo la denuncia y la investigación confirmó los abusos. El primo fue detenido. Lección: los niños hablan con su conducta. Los cambios emocionales o físicos son señales que deben tomarse en serio. Caso 3. El maestro carismático. En una escuela primaria había un profesor que todos consideraban excepcional. Amable, sonriente, creativo. Salía en todas las fotos del colegio, organizaba eventos, y los padres lo adoraban por la forma en que motivaba a los estudiantes. Pero este maestro tenía comportamientos que, aunque parecían cariñosos, cruzaban límites importantes. A algunos estudiantes les decía que eran sus favoritos y los invitaba a quedarse después de clase para trabajar en proyectos especiales. Pedía abrazos constantemente, a veces largos, a veces insistentes, y tomaba fotos con ellos en situaciones que parecían inofensivas. Poco a poco empezó a pedir tiempos especiales con ciertos niños. Les decía frases como: «Tú eres diferente, tú sí entiendes, por eso quiero que trabajemos solos». Una niña de 9 años empezó a sentirse incómoda. No sabía cómo explicarlo, pero sentía miedo. Un día contó en casa que el maestro la hacía sentarse en sus piernas para explicarle mejor, y la tocaba las piernas y la cintura mientras trabajaban. La madre acudió de inmediato a la institución, que activó la ruta de atención. La denuncia dio paso a una investigación más profunda. Cuando revisaron el celular del maestro, encontraron fotos de varios alumnos tomadas sin autorización en momentos privados. El caso demostró que el abuso no siempre se presenta como agresión o amenaza. A veces se camufla como cariño, cercanía o privilegios. Lección: el abuso puede disfrazarse de afecto, de atención especial y de un comportamiento aparentemente amable.
Por eso, es esencial mirar más allá de las apariencias y establecer límites claros en todas las relaciones adulto-niño. Después de escuchar estos 3 casos, es inevitable sentir una mezcla de emociones: indignación, tristeza, impotencia, pero también esperanza. Porque cada una de estas historias nos enseña algo fundamental. El abuso sexual infantil no es un hecho inevitable, es un hecho prevenible. Y la prevención nace cuando alguien decide mirar con atención, creer en los niños y actuar sin miedo. Estos casos también nos recuerdan algo esencial. El abuso nunca comienza con violencia, sino con confianza. Empieza con elogios, favores, privilegios, juegos, secretos inofensivos. Empieza con pequeños límites que se cruzan hasta que el niño queda atrapado en una red emocional que no entiende y de la cual no sabe cómo salir. Pero aún así, algo siempre puede romper ese silencio. Una maestra que observa un cambio. Una profesora que escucha una frase. Un adulto que nota un comportamiento extraño. Una mamá que decide preguntar. Un docente que decide reportar. La protección nunca es un acto heroico aislado. Es una cadena de decisiones pequeñas pero valientes. Y la gran lección que dejan estos casos es esta. El abuso no se descubre por suerte, se descubre porque alguien estuvo dispuesto a ver. No se detiene por intuición, se detiene por acción. No se previene con miedo, se previene con información, límites y presencia. Si algo nos dejan estas historias, es la certeza de que cada adulto en la vida de un niño tiene el poder de marcar la diferencia, incluso cuando no sabe que está salvando una vida. La responsabilidad es grande, sí, pero el impacto es inmenso. Porque cuando un niño encuentra a un adulto que lo escucha, que lo cree y que actúa, el silencio se rompe, el daño se detiene y la esperanza empieza. Con esa convicción, cerramos este capítulo de casos reales, recordando que la prevención no empieza con un gran discurso, empieza con un adulto atento. Recordemos los consejos prácticos para prevenir el abuso. Para docentes. Establecer reglas claras de interacción, nada de estar a solas sin supervisión. Evitar contacto físico innecesario. Observar señales de alerta, cambios en conducta, regresiones, dibujos sexuales. Documentar cualquier situación sospechosa. Activar rutas escolares de atención de manera inmediata. Enseñar educación sexual acorde a la edad. No desestimar frases como, «Profe, no quiero estar con él». Y recordemos los consejos para prevenir el abuso. Para padres. Conocer a quienes rodean a sus hijos, cuidadores, profesores, entrenadores. Preguntar diariamente, ¿hubo algo que te hizo sentir incómodo hoy? Enseñar límites corporales desde pequeños. Supervisar el uso de Internet y videollamadas. No obligar besos, abrazos o muestras afectivas a adultos. Crear un ambiente de confianza, donde el niño pueda contar lo que sea. Reaccionar sin gritos ni castigos cuando relaten algo difícil. Tener presente esta frase. Si un niño habla, es porque necesita protección, no juicio. Proteger la infancia no es una tarea individual ni un acto aislado. Es una responsabilidad colectiva, un compromiso que nos une como familias, como docentes, como instituciones y como sociedad. Cuando un niño sufre abuso, no falla solo la familia, fallamos todos. Y por eso la prevención no puede quedarse en palabras, debe convertirse en cultura, en hábito, en conciencia permanente. La prevención empieza en el hogar, cuando un padre o una madre escucha, acompaña y educa sin miedo. Continúa en la escuela, cuando un docente observa, detecta señales, establece límites y actúa con responsabilidad. Y se fortalece en la sociedad, cuando dejamos de minimizar, de justificar, de callar, cuando rompemos ese silencio que durante tantos años ha protegido a los agresores y no a los niños. Porque debemos decirlo con claridad y sin suavizar la verdad.
El abuso sexual infantil no es un asunto privado. No es algo que se arregla en familia. No es un malentendido. No es una exageración. Es un delito. Uno de los más graves, uno de los que más destruye, uno de los que más marca. Y denunciar no es opcional, no es negociable, no es un acto de valentía extraordinaria. Denunciar es un acto de protección, es un acto de amor. Y sí, denunciar salva vidas. Hoy, después de este espacio, quiero pedirles algo sencillo pero profundamente poderoso. Crean en los niños. Créanles incluso cuando la historia parezca confusa, cuando no sepan explicar, cuando parezca poco probable. Los agresores mienten mejor que los niños. Por eso, creerles es un acto de justicia. Escúchenlos con respeto. No minimicen, no duden, no culpen, no silencien. Un niño que se atreve a hablar está dando un paso enorme y necesita un adulto que lo sostenga. Protégelos con decisión. Actúen, denuncien, acompañen. La protección no se demuestra con intención, sino con acción. Y sobre todo, nunca permitan que el silencio gane. El silencio ha sido por décadas el mejor aliado de los abusadores. Hoy, aquí, podemos decidir que ese silencio se rompa, que la indiferencia termine y que la protección sea una prioridad real. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, por aprender, por incomodarse si algo incomodó, por reflexionar, por comprometerse. Gracias por ser parte de esta red de adultos conscientes que eligen proteger, cuidar y defender. Porque cuando un niño está seguro, cuando una niña es escuchada, cuando un docente actúa, cuando una familia acompaña, la infancia respira, la niñez florece y la sociedad cambia. Gracias por ser parte de la protección de la niñez. Gracias por elegir no callar. Y gracias, sobre todo, por decidir cuidar lo más valioso que tenemos, nuestros niños y niñas. En Colombia, la ley exige a las instituciones educativas capacitar a sus docentes y a las familias en 6 temas fundamentales. Temas que protegen la vida, la integridad y el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Talleres para Padres ofrece capacitaciones completas, actualizadas y certificadas, listas para cumplir con todos los requisitos legales. Con nuestras capacitaciones, tu institución cumple con todos los requisitos legales. Capacita a toda la comunidad educativa de forma práctica y sencilla. Orientación sexual asertiva. Prevención del suicidio. Prevención del consumo de sustancias. Prevención del embarazo adolescente. Prevención del abuso infantil. Prevención del matoneo y acoso escolar. Capacita a tu colegio hoy. Agenda los 6 módulos con talleres para padres. Llama ya 317-589-9880. Prevención del abuso sexual infantil en entornos digitales. Hasta este momento, hemos hablado del abuso sexual infantil en los contextos tradicionales: la familia, la escuela, el deporte, los espacios físicos donde los niños conviven con adultos y otros menores. Sin embargo, hoy existe un escenario igual o incluso más peligroso, silencioso y difícil de detectar: el mundo digital. Vivimos en una época en la que los niños y adolescentes pasan más tiempo frente a una pantalla que en cualquier otro espacio. Las redes sociales, los videojuegos en línea, las aplicaciones de mensajería y los espacios virtuales se han convertido en parte natural de su vida cotidiana. Y aunque estas herramientas pueden ser educativas y entretenidas, también han abierto una puerta enorme para que agresores, desconocidos o incluso otros menores puedan acceder a los niños sin que un adulto siquiera lo note. Por eso, esta segunda parte de la conferencia está dedicada exclusivamente a entender los riesgos digitales.
Porque hoy, gran parte del abuso sexual infantil ya no ocurre en un parque, un cuarto o un salón de clases. Ocurre detrás de una pantalla. Ocurre sin contacto físico. Ocurre sin que el niño entienda que está siendo víctima. Y lo más grave, muchos casos empiezan con una conversación inocente, un juego en línea, un mensaje privado, un cumplido o simplemente con la solicitud de una foto. Los agresores han trasladado sus métodos a la tecnología, manipulan, engañan, generan confianza, presionan y finalmente explotan. Dedicar tiempo a este tema no es opcional. Es urgente, es necesario y es una herramienta de protección real para las familias y docentes. ¿Por qué? Porque mientras los niños son nativos digitales, los adultos no siempre lo somos. Y eso crea una brecha peligrosa. Los niños navegan, descargan, chatean y comparten sin medir riesgos. Los adultos, en cambio, muchas veces no saben qué ocurre dentro de las apps, qué significan ciertas conductas digitales o cómo operan los agresores. Por eso hoy vamos a detenernos en este mundo digital, para aprender, para comprender y para actuar. Porque la protección infantil ya no puede quedarse en el entorno físico. Ahora debe extenderse a cada pantalla, cada aplicación y cada conexión a Internet. Y la gran verdad es esta. Si no entendemos los riesgos digitales, no podemos proteger a los niños. Si no hablamos con ellos de lo que pasa en línea, los dejamos solos en el lugar donde más están. Así que los invito a abrir esta segunda parte con mente abierta y con la misma convicción de la primera. La vida y el bienestar de un niño pueden depender de lo que aprendamos hoy. Comencemos. El objetivo de esta charla es ofrecer herramientas prácticas y aplicables para prevenir el abuso sexual en menores, con un enfoque particular en los riesgos que presentan las redes sociales y el entorno digital. Durante esta sesión, trabajaremos conceptos clave, señales de alerta, estrategias de prevención y rutas de acción. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Hablamos de abuso sexual infantil cuando se vulneran los límites corporales, la autonomía y la dignidad de un niño, niña o adolescente. Esto puede ocurrir de forma presencial o a través de medios digitales. Incluye desde tocamientos y actos sexuales hasta la manipulación, la explotación y la obtención o intercambio de imágenes íntimas. No todo contacto inadecuado es igual, pero cualquier conducta que genere incomodidad, miedo o intimidación debe ser tomada en serio. Existen mitos que dificultan la denuncia. Por ejemplo, creer que si no hubo fuerza física no fue abuso, o que los niños mienten siempre. Debemos desmontar esos mitos y proteger a los menores con información y acciones conscientes. Las consecuencias del abuso sexual infantil son profundas, afectan la salud mental, las relaciones sociales y el rendimiento académico. Las redes sociales y las plataformas digitales ofrecen grandes oportunidades para aprender, expresarse y conectarse con el mundo. Sin embargo, junto a esos beneficios, también aparecen riesgos que muchos niños y adolescentes aún no están preparados para enfrentar. Exposición de información personal, participación en retos virales peligrosos, envío de fotos íntimas o sexting, activación de la geolocalización sin saberlo y la interacción directa con desconocidos a través de chats, videojuegos o aplicaciones de mensajería. La pantalla crea una falsa sensación de seguridad, donde tanto niños como adultos creen que no pasa nada porque no ven físicamente a quien está al otro lado. La pantalla crea una falsa sensación de seguridad, donde tanto niños como adultos creen que no pasa nada porque no ven físicamente a quien está al otro lado. Esto hace que se desinhiban más, que compartan datos o imágenes sin medir consecuencias y que acepten como amigos
a perfiles que parecen reales, pero que pueden ser falsos. Los agresores aprovechan precisamente ese anonimato para manipular, engañar y acercarse a los menores sin levantar sospechas. Comprender cómo funcionan estas dinámicas digitales, cómo operan los riesgos y cómo pueden camuflarse los agresores, es el primer paso, y quizá el más importante, para proteger a los menores y guiarlos hacia un uso consciente, seguro y responsable de la tecnología. Uno de los peligros más relevantes y menos comprendidos por muchos padres es el grooming. El grooming no es un hecho aislado, es un proceso gradual, cuidadosamente planificado por el agresor. Empieza con el primer contacto, sigue con la etapa de ganarse la confianza del menor, continúa con la sexualización progresiva de la relación y termina en el control psicológico y emocional del niño o adolescente. Este proceso puede darse mediante perfiles falsos, adultos que se hacen pasar por jóvenes de la misma edad, o incluso adolescentes mayores que manipulan emocionalmente a sus pares aprovechando su inmadurez. Otra amenaza creciente es la sextorsión, donde el agresor utiliza imágenes íntimas, obtenidas mediante engaño, para extorsionar al menor. Exige más contenido, favores sexuales o incluso dinero, bajo la amenaza de publicar o enviar esas fotos a familiares y amigos. También debemos hablar del ciberacoso sexual entre pares, una conducta cada vez más común. No siempre hay un adulto detrás. A veces son compañeros del colegio o conocidos que presionan, fuerzan o manipulan para que se envíen fotos íntimas o para participar en comportamientos sexuales que el menor no comprende o no desea. Además, existen señales tecnológicas que pueden alertar a los padres: creación de cuentas secundarias o cuentas ocultas, uso de aplicaciones de mensajería con chats escondidos, solicitudes persistentes para pasar la conversación a otras plataformas más privadas o incluso regalos, códigos digitales o recargas ofrecidas por desconocidos. También debemos hablar del ciberacoso sexual entre pares, una conducta cada vez más común. No siempre hay un adulto detrás. A veces son compañeros del colegio o conocidos que presionan, fuerzan o manipulan para que se envíen fotos íntimas o para participar en comportamientos sexuales que el menor no comprende o no desea. Además, existen señales tecnológicas que pueden alertar a los padres: creación de cuentas secundarias o cuentas ocultas, uso de aplicaciones de mensajería con chats escondidos, solicitudes persistentes para pasar la conversación a otras plataformas más privadas o incluso regalos, códigos digitales o recargas ofrecidas por desconocidos. Los videojuegos con chat integrado también son espacios vulnerables. Allí, bajo la apariencia de un jugador más, operan muchos abusadores que usan la dinámica del juego para acercarse, establecer confianza y luego trasladar la conversación a entornos más privados donde ejercen manipulación. Señales de alerta en los menores. Atención a cambios en el comportamiento, ansiedad repentina, aislamiento social, enojo sin explicación, tristeza constante o cambios bruscos de humor que antes no eran habituales. Estos comportamientos pueden indicar que el menor está viviendo una situación que no sabe cómo manejar o que le genera miedo o vergüenza. Conductas digitales sospechosas. Borrar el historial de navegación, cerrar pantallas cuando un adulto se acerca, utilizar cuentas secretas o perfiles alternos, cambiar constantemente de contraseñas o pasar largas horas conectados en la noche mientras todos duermen. Estos patrones suelen aparecer cuando el niño está ocultando conversaciones, contenidos o contactos que le generan confusión o riesgo. Síntomas físicos. Dificultades para dormir, pesadillas, insomnio frecuente, dolores de cabeza, dolor abdominal, pérdida de apetito o cualquier tipo de somatización sin causa médica aparente.
El cuerpo de los menores muchas veces expresa lo que ellos no pueden verbalizar. Conductas de evitación. Inventar excusas o enfermedades para no ir al colegio, negarse a salir con amigos, evitar actividades que antes disfrutaban o mostrar miedo cuando reciben un mensaje o notificación. La evitación es una señal clara de que el menor está tratando de huir de algo que lo hace sentir vulnerable. Combinar señales es clave. Un solo síntoma no siempre indica abuso, estrés o exposición digital riesgosa. Sin embargo, cuando varias señales aparecen juntas y persisten en el tiempo, los adultos deben ponerse en alerta y actuar de manera inmediata, protectora y sin juicios. Rol de la familia y los docentes. La prevención es corresponsabilidad. No depende solo de la familia ni únicamente de la escuela. Es un esfuerzo conjunto entre el hogar, los docentes, las instituciones educativas, las autoridades y la comunidad. Cuando todos los adultos que rodean al menor entienden los riesgos y actúan de manera coherente, se crean entornos mucho más seguros y protectores. La familia debe fomentar la comunicación abierta, sin juicios. Hablar diariamente con los niños sobre lo que viven en Internet, preguntarles cómo se sienten, qué les preocupa, con quién hablan y qué contenidos consumen. Es fundamental que los hijos sientan que pueden contar cualquier cosa sin miedo a ser castigados, señalados o ridiculizados. La confianza emocional es el principal escudo ante el abuso. Los docentes deben conocer protocolos, actuar con rapidez y coordinarse con la familia. En los colegios se debe tener claridad sobre qué hacer ante una sospecha de grooming, sextorsión o riesgo digital. Identificar señales, registrar información, activar rutas de protección, informar a la familia y trabajar de manera articulada con psicoorientadores y directivos. La escuela es un actor clave porque puede detectar cambios que la familia no siempre ve. Establecer normas claras sobre el uso de dispositivos y acuerdos de convivencia digital fortalece la protección. Horarios de uso, espacios autorizados, regulación del contenido, supervisión adecuada y revisión conjunta de redes sociales. Estos acuerdos deben construirse en familia para que los niños entiendan que no son castigos, sino medidas de cuidado. La confianza entre padres e hijos facilita la denuncia y la intervención temprana. Cuando un menor siente que sus padres lo escuchan, lo creen y lo apoyan, es mucho más probable que busque ayuda ante cualquier situación incómoda o peligrosa. Esa primera conversación puede ser la diferencia entre detener un proceso de abuso o permitir que avance. A continuación, presentaré 10 herramientas claras, prácticas e imprescindibles que pueden aplicar de inmediato para evitar el grooming y otros riesgos digitales. Herramienta 1. Educación digital en familia. Dialogar constantemente entre padres e hijos sobre el uso de dispositivos. Usar juntos las aplicaciones, revisar contenidos y crear un ambiente en el que los niños se sientan protegidos y sin miedo a ser castigados por contar algo. Herramienta 2. Control parental y filtros. Instalar apps de supervisión seguras y filtros que restrinjan contenidos inapropiados según la edad. Configurar horarios y límites de uso y revisar de forma periódica las alertas que estas herramientas generan. Herramienta 3. Privacidad en redes sociales. Enseñar a los menores a configurar perfiles privados y a no aceptar contactos desconocidos en Instagram, TikTok u otras plataformas. Explicar el riesgo real de aceptar solicitudes de extraños y la importancia de compartir solo con amigos reales. Herramienta 4. Reglas de uso de dispositivos. Establecer normas claras, zonas sin dispositivos, por ejemplo, comedor, límite de horarios y prohibición de uso durante la noche. Esto reduce la posibilidad de contacto nocturno con groomers. Herramienta 5. Pensamiento crítico digital. Ayudar a diferenciar un amigo real de un contacto en línea. Enseñar a no compartir información personal, fotos, direcciones o datos que permitan localizar físicamente al menor. Herramienta 6. Participación activa de las escuelas. Las instituciones deben incluir talleres de ciberseguridad y capacitación para padres.
Coordinar acciones entre casa y colegio fortalece las rutas de prevención. Herramienta 7. Campañas y materiales visuales. Usar videos, infografías y juegos educativos para sensibilizar a los niños de forma atractiva y adaptada por edades. Los materiales visuales facilitan el aprendizaje y la retención de buenas prácticas. Herramienta 8. Red de apoyo y canales de denuncia. Enseñar a los menores que pedir ayuda es un acto de valentía. Que conozcan líneas oficiales, ONG y canales escolares para denunciar cualquier sospecha. Herramienta 9. Entrenamiento en el uso seguro de redes. Supervisar chats, enseñar a bloquear y reportar usuarios sospechosos, y la regla básica, nunca compartir datos personales. Realizar ejercicios prácticos con los niños sobre cómo bloquear y reportar. Herramienta 10. Ejemplo de los adultos. Los padres deben modelar un uso moderado y responsable de Internet. Evitar compartir fotos íntimas de sus hijos en redes públicas y reflexionar sobre la huella digital que generan. Protocolo de acción en caso de sospecha o confirmación. Si sospecha que un menor está en riesgo, actúe con calma. Primero, escuchar sin juzgar y contener emocionalmente al menor. Segundo, no confrontar al presunto agresor sin asesoría ni exponer públicamente a la víctima. Tercero, conservar evidencia digital, capturas de pantalla, URLs, fechas y conversaciones. Cuarto, comunicarse con la institución educativa siguiendo el conducto regular del manual de convivencia. Quinto, si hay riesgo inminente o delito, grooming avanzado, sextorsión, inducción al suicidio, denunciar ante las autoridades competentes, Policía Cibernética, Fiscalía e ICBF. Sexto, solicitar ayuda profesional, atención psicológica y médica si es necesario. Rutas legales y recursos en Colombia para denunciar grooming. El grooming, la manipulación digital de un menor con fines sexuales, es un delito en Colombia, y por lo tanto no basta con bloquear, borrar mensajes o hablar con el agresor. Cuando aparece evidencia, incluso si parece leve, la ley exige activar las rutas de protección y denuncia. Ningún adulto debe enfrentar esto solo. A continuación, las rutas y entidades clave. Entidades principales de protección y respuesta. ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Atiende casos donde hay riesgo o vulneración de derechos. Activa medidas inmediatas de protección física, psicológica y familiar. Orienta a padres y docentes sobre los pasos legales y psicológicos a seguir. Puede ordenar intervención terapéutica para el menor. Es la primera entidad a contactar si el niño está angustiado, intimidado o emocionalmente. Fiscalía General de la Nación. Es el organismo encargado de la investigación penal. Cualquier delito sexual digital contra un menor, incluido el grooming, debe ser denunciado aquí. La Fiscalía puede rastrear direcciones IP, solicitar información a redes sociales y plataformas digitales, identificar al agresor aunque use perfiles falsos, iniciar investigación y judicialización. Cuando exista evidencia digital, por mínima que parezca, mensajes, fotos, solicitudes de contenido, amenazas, denunciar en Fiscalía es obligatorio. Policía Nacional, Centro Cibernético Policial CNP. Especializado en delitos informáticos. A través de CAI Virtual, Línea 122, canales oficiales del cibercrimen. La policía puede bloquear perfiles, localizar actividad sospechosa, emitir alertas, recoger evidencia digital de forma técnica, coordinar acciones con la Interpol en caso de agresores extranjeros. Es clave cuando el agresor actúa desde redes sociales, juegos en línea o aplicaciones extranjeras. Comisaría de familia. Interviene cuando hay riesgo inminente, conflicto intrafamiliar o cuando los padres requieren apoyo legal urgente. Puede
ordenar medidas de protección, garantizar acompañamiento psicosocial, activar la ruta para evitar contacto del menor con el agresor, notificar a Fiscalía de manera oficial. Útil cuando el agresor es un familiar, vecino o alguien cercano al hogar. Rutas dentro del entorno escolar. Las instituciones educativas tienen la obligación legal de actuar inmediatamente frente a situaciones de abuso digital, incluso cuando ocurren fuera del horario escolar. Esto implica seguir el manual de convivencia. Cada colegio está obligado a tener procedimientos claros para recibir reportes, proteger al menor, informar a la familia, activar equipos de orientación escolar. El manual no es decorativo, es un instrumento legal que obliga a actuar. Activar la ruta escolar de atención. Normalmente incluye reporte al rector o coordinador, acompañamiento del orientador escolar, notificación a padres, documentación de evidencias, comunicación inmediata con ICBF, comisaría o fiscalía. El colegio no puede negociar ni manejar internamente un caso relacionado con grooming. Debe reportarlo, siempre. ¿Cuándo es obligatorio activar la ruta penal? Siempre que exista solicitud de fotos íntimas, conversaciones sexuales con un menor, contacto de perfiles sospechosos, manipulación emocional online, amenazas, chantaje o extorsión, intento de encuentro presencial, envío de imágenes sexuales. Aunque el niño no haya enviado fotos o no haya ocurrido un encuentro físico, el delito se configura desde la manipulación. El grooming es delito incluso si no pasó nada físicamente. ¿Qué debe hacer una familia o colegio paso a paso? 1. Guardar la evidencia. Conversaciones, capturas, correos, perfiles, fotos, videos. 2. No enfrentar al agresor. No bloquearlo hasta que las autoridades tomen registro. 3. Reportar al colegio, si se detecta en contexto escolar. 4. Denunciar en fiscalía o CAI virtual. 5. Solicitar acompañamiento psicosocial del ICBF o comisaría. 6. Acompañar emocionalmente al menor. En Colombia existen rutas claras, rápidas y especializadas. Los adultos no están solos. Y lo más importante, entre más pronta sea la denuncia, mayor será la protección para el niño y más posibilidades habrá de capturar al agresor. ¿Qué debe hacer una familia o colegio paso a paso? 1. Guardar la evidencia. Conversaciones, capturas, correos, perfiles, fotos, videos. 2. No enfrentar al agresor. No bloquearlo hasta que las autoridades tomen registro. 3. Reportar al colegio, si se detecta en contexto escolar. 4. Denunciar en fiscalía o CAI virtual. 5. Solicitar acompañamiento psicosocial del ICBF o comisaría. 6. Acompañar emocionalmente al menor. En Colombia existen rutas claras, rápidas y especializadas. Los adultos no están solos. Y lo más importante, entre más pronta sea la denuncia, mayor será la protección para el niño y más posibilidades habrá de capturar al agresor. Hoy hemos recorrido un tema profundo, doloroso, pero absolutamente necesario. Hemos hablado del abuso sexual infantil en el mundo real y en el mundo digital, de los riesgos, de las señales, de las rutas, de lo que debemos ver y de lo que nunca podemos ignorar. Sé que no es fácil escuchar todo esto, pero justamente por eso, gracias. Gracias por permanecer, por escuchar con el corazón, por abrir la mente y por asumir la responsabilidad que cada niño merece. Porque proteger a la infancia no es una tarea de expertos, es una tarea de adultos conscientes. Y hoy ustedes demostraron serlo. Quiero que se lleven algo muy claro. Cada uno de ustedes puede salvar a un niño. No hace falta un cargo especial, un título o una autoridad. Basta con estar atentos, creer, preguntar, denunciar, acompañar. Cada conversación que tengan con un niño puede prevenir un daño enorme.
cada límite que establezcan puede cerrar la puerta a un agresor. Cada denuncia que hagan puede detener un ciclo de abuso. Y aunque a veces parezca que el problema es demasiado grande, recuerden esto. Los depredadores actúan en silencio, pero la protección nace cuando un adulto decide no callar. Que lo aprendido hoy no se quede en un cuaderno o en una presentación. Llévenlo a su casa, a su colegio, a su comunidad, a sus conversaciones de cada día. Porque cuando un adulto sabe qué hacer, un niño está más seguro. Y cuando muchos adultos saben qué hacer, una sociedad entera cambia. Gracias por su tiempo, por su compromiso y sobre todo, gracias por decidir ser parte de la protección de la niñez. Que cada uno de ustedes salga hoy con una certeza. Un niño protegido hoy será un adulto sano mañana. Y cada uno de nosotros puede ser esa diferencia. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias de corazón por proteger. En Colombia, la ley exige a las instituciones educativas capacitar a sus docentes y a las familias en 6 temas fundamentales. Temas que protegen la vida, la integridad y el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Talleres para Padres ofrece capacitaciones completas, actualizadas y certificadas, listas para cumplir con todos los requisitos legales. Con nuestras capacitaciones, tu institución cumple con todos los requisitos legales. Capacita a toda la comunidad educativa de forma práctica y sencilla. Orientación sexual asertiva. Prevención del suicidio. Prevención del consumo de sustancias. Prevención del embarazo adolescente. Prevención del abuso infantil. Prevención del matoneo y acoso escolar. Capacita a tu colegio hoy. Agenda los 6 módulos con talleres para padres. Llama ya 317-589-9880.